licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, con el fin de proponer una modificación con proyecto de decreto para modificar el artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Coahuila y Zaragoza con base a la siguiente exposición de motivos. El deber del Poder Legislativo, ya sea el federal o el de una entidad federativa, es legislar, crear leyes, modificarlas, derogar parte de sus artículos o abrogar las que estén vigentes. En este proceso reformador, el legislador puede actuar de forma totalmente autónoma e independiente, pues es una de sus principales prerrogativas como integrante del Poder en acción. Sin embargo, el Estado mexicano ha tratado de transitar en los últimos años en procesos legislativos muy incluyentes, donde otros órganos poseen la facultad de presentar proyectos de iniciativa de ley, sin menoscabo a las atribuciones que en este rubro poseen desde luego los poderes judiciales y ejecutivos, así como los municipios en lo que se concierne de acuerdo a las disposiciones constitucionales locales. Ahora podemos encontrar que no en pocas entidades federativas la facultad de presentar reformas de ley alcanzan a los organismos públicos autónomos y a los ciudadanos por vía de la llamada iniciativa ciudadana popular. Estas nuevas opciones han aportado un significativo valor al quehacer legislativo y han permitido los primeros pasos a un escenario de mayor inclusión y pluralidad en el proceso de creación de leyes en este país. Sin embargo, y por otra parte, también se han dado pasos importantes en el sentido de establecer en los ordenamientos constitucionales de las entidades federativas y en las leyes orgánicas de los congresos respectivos la posibilidad de que la legislatura solicite la opinión a determinados organismos o dependencias cuando se trate de plantear o llevar a cabo cierto tipo de reformas, en especial cuando se refieren a materia como la legislación civil, la penal o en materia que comprende el derecho municipal. En este orden de ideas, la Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila y Zaragoza establece lo siguiente en el artículo 53. Al discutirse los dictámenes o iniciativas de leyes concernientes a la administración de justicia y codificación, podrán asistir a las sesiones del magistrado o magistrados del que el Supremo Tribunal designe o a quienes se le concederá el uso de la palabra para que opinen o informen sobre dichos dictámenes. El Congreso del Estado podrá solicitar del gobernador la comparecencia de los secretarios del ramo, así como las de quienes dirijan entidades paraestatales para que informen cuando se discute una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. Asimismo, podrán solicitar la comparecencia del Procurador General de Justicia del Estado. Consideramos que la consulta o solicitud de opinión del Poder Judicial local, cuando se trata de reformas en materia de administración de justicia y codificación, es un ejercicio de enorme importancia, porque debemos ser conscientes de que con mucha frecuencia nos podemos enfrentar a reformas polémicas de alcances difíciles de predecir o bien adecuaciones legales que puedan contener elementos de inconstitucionalidad, antinomía y otras anomalías legislativas que deriven de problemas serios en la práctica. Hicimos un análisis de derecho comparado y nos dimos a la tarea de revisar una parte de las constituciones de las entidades federativas, encontrando, entre otras cosas, lo siguiente. En la Constitución de Baja California, en su artículo 30, las comisiones de dictamen legislativo anunciarán al Ejecutivo del Estado, cuando menos con 5 días de anticipación, la fecha de la sesión cuando haya de discutirse un proyecto a fin de que pueda enviar un representante que sin voto tome parte en los trabajos. El mismo procedimiento se seguirá con el Poder Judicial cuando la iniciativa se refiere a asuntos relativos a la organización, funcionamiento y competencia del ramo de administración de justicia y a los ayuntamientos cuando la iniciativa se refiere a los asuntos de carácter municipal en los términos de esta Constitución. En Chihuahua, en el artículo 53, señalado el día para la discusión de iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo o el Supremo Tribunal de Justicia por algún ayuntamiento por Chihuahua en el ejercicio del derecho establecido por la fracción quinta del artículo 68, se le dará aviso con anticipación para que pueda intervenir en la discusión el mismo Ejecutivo por sí o por quienes designe en conformidad con la materia de que se trate, un magistrado del tribunal por parte del mismo, algún representante del ayuntamiento de que se trate, un representante de los chihuahuenses que hayan presentado la correspondiente iniciativa, a cada uno según sea el caso. Si concurrieren, se les considera el uso de la palabra de igual modo que los diputados, pero sin derecho a votar. En el Estado de Morelos, en el artículo 46, el Congreso podrá llamar a uno o más magistrados del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y magistrados del Tribunal Estatal Electoral al discutirse los dictámenes sobre las iniciativas de leyes o decretos para ilustrar la materia de que se trata el ámbito de sus respectivas competencias. En el Estado de México, en el artículo 52, la legislatura podrá solicitar al gobernador del Estado la presencia de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, así como los directores de los organismos auxiliares del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Podrá solicitar la presencia de los magistrados y de los miembros
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial cuando sea necesario para el estudio de iniciativas de ley o decreto de sus respectivas competencias. Cuando se trata de iniciativas de los ayuntamientos o discutan asuntos de su competencia, podrá solicitar al presidente municipal que concurra él o un integrante del ayuntamiento para responder a los cuestionamientos que se planteen. Tratándose de iniciativas que caigan en el ámbito de la competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, la legislatura podrá solicitar la presencia de un representante de la misma. Las solicitudes de la legislatura se harán por conducto de la Junta de Ayuntamiento. En el Estado de San Luis Potosí, en el artículo 66, el Congreso del Estado podrá solicitar del gobernador, del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, de los presidentes municipales, la presencia de los titulares de las dependencias y entidades de los magistrados o de algunos de los miembros del ayuntamiento respectivamente, cuando sea necesario para el estudio de iniciativas de ley o decreto que sean de su competencia. Las leyes supremas estatales ya mencionadas, en especial la de los estados de Baja California y Chihuahua, podemos notar que en sus textos plasmaron como un deber concreto citar a las autoridades ahí mencionadas cuando se vaya a discutir el dictamen de una iniciativa que sea de los rubros de su competencia. Consideramos que entre la abundancia de reformas que se presentan en cada legislatura, hablando del caso de Coahuila concretamente, y ante el hecho de que a veces se requieren conocimientos jurídicos profundos para poder dictaminar correctamente las mismas y en su caso hacer las correcciones o ajustes necesarios que eliminen leyes o reformas elaboradas con precisión, claridad y calidad legislativa, debe ser un deber de consultar al Poder Judicial, al Ejecutivo y en su caso a los ayuntamientos cuando se vaya a dictaminar un proyecto de reforma que incida en sus respectivos rubros y quehaceres. De ningún modo planteamos que estas opiniones que emitan las entidades ya mencionadas sean vinculantes obligatorias de afectar por el Poder Legislativo, sino que al contrario, creemos que fortalecerían mucho el trabajo que es inherente al Poder Reformador en base a las opiniones obtenidas. Entre las propuestas que hacemos están las siguientes: que es un deber y no una opción el pedir la opinión o sus consideraciones a los poderes ejecutivo y judicial, así como a los municipios y los organismos descentralizados y autónomos cuando se vaya a elaborar el dictamen de una iniciativa que guarde relación con las instituciones de cada uno. Contrario a lo que plasman varias de las conclusiones que hemos citado, en el sentido de que sea el día que se discute en el pleno el dictamen correspondiente, cuando a él puede comparecer el servidor público competente, nosotros creemos que esto es demasiado tarde. Por el contrario, debe acudir estos a la sesión o reunión de la comisión dictaminadora para que puedan contar con todo el tiempo necesario para exponer su opinión y en su caso, si así lo deciden los integrantes de la dictaminadora, hacer las ajustes o correcciones necesarias para luego pasar el dictamen final al pleno. Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se modifica el contenido del artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Zaragoza para quedar como sigue. Artículo 53. Previo a la discusión en comisiones de los dictámenes sobre iniciativas de leyes concernientes a la Administración de Justicia y codificación mediante oficio enviado con al menos 15 días naturales de anticipación, se solicitará al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado que por conducto de los magistrados o jueces que estimen competente emitan por escrito sus opiniones y consideraciones en relación al dictamen que será analizado. Igualmente, podrán optar por acudir en persona el día en que se reúna la comisión dictaminadora, a efecto de externar sus comentarios y observaciones. Cuando se trate de dictámenes sobre iniciativas de leyes que por su naturaleza se consideran necesarias solicitar la opinión del gobernador del Estado, los secretarios de despacho del Procurador General de Justicia de la entidad o de los organismos centralizados o autónomos, se procederá conforme al párrafo anterior. Solo cuando se trate de reformas que no admitan demora y con la justificación necesaria que acrediten urgencia, el Congreso podrá omitir el cumplimiento de lo establecido en este artículo. Cuando las autoridades señaladas no emiten su opinión en tiempo y forma o no acudan personalmente a expresar sus comentarios, el proceso legislativo seguirá su curso normal. Las opiniones emitidas por las autoridades señaladas en el presente solo tendrán carácter informativo, no vinculante. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Coahuila y Zaragoza, Saltillo, Coahuila, 19 de marzo del 2013, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, publican el diputado La Voz y el diputado Edmundo Gómez Garza, del grupo parlamentario licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campos. ¿Cuánto, diputado presidente?